Bueno, buenas tardes queridos amigos, son ya las 5 de la tarde, hoy día estamos 9 de abril del año 2019 y le doy la bienvenida a su programa La Hora Médica. Quien les habla es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo y estoy muy contento de estar hoy día nuevamente con ustedes. El día de hoy vamos a tener un programa muy interesante. Como bloque principal vamos a hablar sobre una de las enfermedades y que trae los problemas tan importantes tanto en la parte no solo de salud sino también la parte política, como es la anemia. Hoy día vamos a hablar sobre qué es la anemia, sobre sus consecuencias y sobre cómo poder combatir este mal. En nuestro segundo bloque vamos a hablar sobre algo también importante, que es la anatomía de una de las glándulas más grandes de nuestro organismo, que es el hígado. Vamos a aprender cuáles son sus funciones y, lo más importante, cómo este hígado se distribuye. Porque en temas posteriores, en programas diferentes, vamos a aprender algún día lo que va a ser el cáncer de hígado y es muy importante tomar la información sobre este tema. En el siguiente bloque vamos a hablar sobre algunos términos que es muy importante a tomar en cuenta con respecto al tema de la anemia. Y finalmente en nuestro bloque final hablaremos sobre algunas preguntas y encuestas que hemos hecho en la semana con respecto al tema principal. Bueno, les doy la bienvenida a su programa. Esta es La Hora Médica por Epistre TV, una nueva forma de ver televisión. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes nuevamente. El día de hoy vamos, como mencionamos en la introducción, a hablar de un tema muy importante. Pero este programa está para informar y, lo más importante, no podemos dejar de lado lo que han pasado los días anteriores. Vamos a hablar sobre todo en primer lugar y hacemos una pausa a la introducción porque el día 5 de abril se celebró el Día de la Cirugía Peruana. Es muy importante ver este tema y sobre todo dar el reconocimiento a lo que significa la cirugía. Quien les habla es cirujano oncólogo. Así que, ¿por qué el Día de la Cirugía Peruana? 5 de abril. El 5 de abril es porque nosotros recordamos el nacimiento de uno de los cirujanos muy importantes en lo que es Perú. Vamos a ver en la imagen número 1 lo que es la parte de ello. Quiero que nosotros conozcamos a lo que fue el doctor Guillermo Castañete Espinosa. Él nació en 1874 y falleció en el año 1958. El 5 de abril se determinó que era el día para la cirugía peruana porque el doctor Guillermo Castañeta tuvo bastante importancia en la cirugía del país que estamos nosotros ahorita transmitiendo, que es Perú. Recordemos que muchas personas de diferentes partes de Latinoamérica nos escuchan, así que queríamos dar un poco del homenaje importante a esta fecha. Entonces el doctor Castañeta no solo brilló en lo que es la cirugía general, sino también la cirugía de tórax, y fue uno de los pioneros de traer lo que es el tratamiento de la radiación a lo que es Perú. Hoy día conocemos que eso es la radioterapia, así que ha sido un momento muy importante. Como segunda fecha también que vamos a reconocer, y esto fue hace 2 días, el 7 de abril, se celebró el Día Mundial de la Salud. Así que esta también va a ser un pequeño momento para homenajear a este día importantísimo. ¿Por qué se celebró el Día Mundial de la Salud? Porque en el año 1948, la Asamblea Mundial de la Salud, que es un ente perteneciente a la Organización Mundial de la Salud, estableció esta fecha como la fundación de esta institución muy importante que es la OMS o la Organización Mundial de la Salud. El concepto de salud, y es el concepto que nosotros tratamos de transmitir, es que salud no es la ausencia de enfermedad. Salud es el equilibrio, como bien dice la definición, físico, psíquico, mental, social, espiritual de la persona. Es muy importante. La lucha al día de hoy todavía continúa para buscar la cobertura universal. Recordemos que lamentablemente no todas las personas tienen un seguro. Recordemos de que el gasto de bolsillo, que significa los gastos de la persona para buscar un tratamiento, todavía dependen, como bien dice el nombre, del bolsillo de la persona. Y estos son temas que en la parte política debe cambiarse.
Porque si nosotros no ponemos en parte a cambiar esta actitud, no tenemos un derecho como la salud, no tenemos una cobertura a través de lo que es diferentes sistemas de salud, en lo que es la parte de coberturar nuestra salud y estar cubiertos en un momento de enfermedad, lamentablemente vamos a tener lo que hoy día vemos, que la salud es un factor de empobrecimiento de las personas. Y dicho sea de paso, el tema de hoy, bueno, ya dando la parte de el tiempo prudente para nosotros celebrar estos 2 días importantes que han pasado, como han sido el 5 de abril y el 7 de abril, el día de hoy vamos a hablar un tema que es importante, no solo desde el punto de vista médico, también es importante desde el punto de vista social. Porque estamos hablando, y el tema de hoy va a ser la anemia. En este primer bloque vamos a hablar sobre la anemia y los invitamos a que puedan escribirnos a través de las redes sociales y a través de los teléfonos que están en pantalla ahorita. En lo que estamos acá en Perú y sobre todo en Lima pueden comunicarse a los teléfonos 01659-4600 y a nivel de Latinoamérica pueden escribirnos al WhatsApp, que es el +51, que es el código de Perú, 987-578-867. Entonces, encantado de que las líneas están abiertas para que ustedes nos estén comunicando y compartiendo sus inquietudes. Bueno, entonces el tema del día de hoy vamos a hablar sobre la anemia, cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias. Y para entender qué es la anemia, primero tenemos que entender la fisiología de nuestra sangre, la fisiología de cómo funciona nuestro organismo. En pantalla ustedes están viendo ahorita que tenemos nosotros algo muy importante, el corazón, y el corazón es una bomba que va a permitir que la sangre fluya. ¿Y qué encontramos en la sangre? En la sangre encontramos esto importante, que son los glóbulos rojos. Vemos que los glóbulos rojos tienen la función importante de conducir, transportar. ¿Y qué transportan? Transportan 2 gases importantes, oxígeno y CO2 o dióxido de carbono. Entonces, ¿qué hace el glóbulo rojo? Capta el oxígeno. ¿Y de dónde lo capta? A nivel de los pulmones. Y este oxígeno que lo capta es llevado al corazón y del corazón es difundido a todo el organismo. ¿Para qué? Para que el oxígeno de esta manera sea utilizado por las células y esto permita que las células tengan su esquema, su funcionamiento adecuado. Y de estas células recogen ese desecho que sería el CO2 para que nuevamente sea llevado al pulmón y a través de la expiración nosotros botemos este CO2 que sería el producto de desecho de las células, que es muy importante eliminarlo porque si no las células se contaminarían. Entonces, este es el proceso fisiológico de la sangre. Ahora la pregunta es, ¿qué es la anemia? La palabra anemia viene del latín y también de las palabras griegas que significa asin, emia viene de sangre. Entonces, la palabra anemia en sí representa un cuadro que significa que estamos en ausencia de sangre. Ausencia de sangre, hablemos no de que el ser humano en la anemia no tiene sangre, sino que los elementos de la sangre están disminuidos. Y principalmente un elemento, los glóbulos rojos. Y los glóbulos rojos que traen en su interior, hemoglobina. Entonces, la anemia es la situación o la condición médica que se caracteriza por la disminución de la hemoglobina. El término literal sería falta o ausencia de sangre, pero el término exacto sería la disminución de la hemoglobina. Entonces, este es el punto más importante que tenemos que entender. Entonces, la anemia no es una enfermedad. La anemia puede ser una enfermedad, pero también puede ser la consecuencia de múltiples enfermedades. Y vamos a entender nosotros en el transcurso de este primer bloque cuáles son las causas de la anemia y vamos a ver que no solo es la deficiencia de fierro, porque hoy en día hablamos de anemia y vamos a ver qué dicen las noticias. Hablamos de la anemia como un problema, sí es cierto, de salud, pero también un problema social, pero también tenemos que entender que la falta de hierro no es la única causa que causa anemia. Y como hemos entendido el término de hoy, anemia, ¿qué es? Anemia es la disminución de la hemoglobina. Entonces, para esto vamos a entender, y es algo muy importante y lo que queremos en este programa, y bienvenida a las preguntas, queremos nosotros hacerles entender, compartir el conocimiento. ¿Para qué? Para que de esta manera nosotros podamos enfrentar las enfermedades y podamos evitar caer en las mismas. Para entender
por qué la hemoglobina baja, hay que entender cómo se producen los glóbulos rojos y cómo en este caso funciona la hemoglobina. Vamos a ver en el siguiente video, y quiero que me acompañen, para nosotros entender cómo se forman los glóbulos rojos en un proceso que se conoce como hematopoiesis. Así que acompáñenme con el video y vamos analizando esta información importante. La hematopoiesis es una serie de procesos a través de los cuales se forman, diferencian y maduran las células que determinan los elementos formes de la sangre, proceso que se lleva a cabo en la médula ósea. La célula madre o troncal hematopoyética es la encargada de dar origen a las células hemáticas y es la única capaz de autorrenovarse y ser multipotencial, es decir, dar origen a distintos linajes sanguíneos que incluye la serie mieloide como los eritrocitos, granulocitos, mastocitos, monocitos, macrófagos y plaquetas, así como linfocitos T y B y células plasmáticas. Bueno, estamos agradeciendo a las personas que están ahorita conectadas. Estamos viendo que está Marina Gamarra, Giovanna Silva. Un saludo a Gabriel Ortiz, una compañera de la universidad. Es importante, hemos visto entonces que el proceso de la hematopoiesis es un proceso en donde se forman los glóbulos rojos. Y hemos entendido que los glóbulos rojos se forman a nivel de la médula, en este caso de los huesos. Y es a este nivel donde estos glóbulos rojos tienen un precursor que se conocen como las stem cell o las células madre. Este tema es muy importante. Cuando nosotros somos embriones, es decir, cuando se dio la fecundación gracias a lo que fue el proceso de la relación sexual, en donde el espermatozoide se une con el ovocito y de esta forma forman el huevo cigoto, y esto se va desarrollando al transcurso de lo que va a ser los días y se implanta finalmente en el útero, y va a ser un proceso que en algún momento en el programa vamos a entender lo que es la parte de la embriología. Pero yo quiero hacerles entender algo muy importante. Cuando sucede este proceso, se forma lo que va a ser el embrión, pero el embrión está envuelto en lo que va a ser finalmente ese saco vitelino y va a proteger a este embrión, y también se va a ir desarrollando la placenta. Es a nivel del saco vitelino, que es parte del embrión, donde están las células de los stem cell. La primera zona formadora de glóbulos rojos se encuentra en el embrión, en el saco vitelino. Estas células madres migran en un momento a dos órganos principales, al hígado y al vaso. Entonces, en la vida embrionaria es el hígado y el vaso los que van a dar el origen a los glóbulos rojos, y eso es muy importante entender. Posteriormente, ya más o menos en la etapa de la vida embrionaria, estas células migran ahora a la médula ósea, y es la médula ósea donde se producen los glóbulos rojos. Entonces, cualquier enfermedad que afecte la médula ósea va a producir anemia. ¿Por qué? Porque va a disminuir la producción de glóbulos rojos. Y es importante entender esto. ¿Por qué? Enfermedades en la médula ósea pueden ser algún tipo de infecciones, ¿como cuál? Como la tuberculosis. Y eso se llama un síndrome mielodisplásico. Es una mieloctisis. Cuando la tuberculosis, que es una enfermedad infecciosa causada por el bacilo de Koch, afecta a los huesos, esta enfermedad va a hacer que se disminuya la producción de glóbulos rojos y va a conllevar a ¿qué? A anemia. Cuando hay una baja de estimulación de los glóbulos rojos para su producción, como sucede por la disminución de una hormona que se llama la eritropoyetina, entonces la eritropoyetina en los riñones que es producida, si no se produce adecuadamente, va a producir finalmente ¿qué? Finalmente anemia. Cuando hay déficit de fierro, vamos a tener que no se va a producir el glóbulo rojo y por lo tanto va a haber también en este caso anemia. En la pantalla estamos viendo entonces cómo la sangre circula por nuestras arterias y cómo a nivel de lo que significa los pulmones en los alvéolos vamos a identificar que la sangre entra con un color azulado. ¿Por qué? Porque es una sangre que falta oxígeno, es una sangre que tiene CO2. Al momento de pasar por los alvéolos, el alvéolo que ha recibido el oxígeno con cada respiración va a hacer que este oxígeno entre a los glóbulos rojos y estos a través de la hemoglobina capten ese glóbulo rojo, que esté ahí dentro del glóbulo rojo, capten la hemoglobina, capten el oxígeno y el oxígeno sea conducido a través de la sangre. En la pantalla vemos que la hemoglobina es una proteína
es una proteína que tiene algo muy importante. Tiene la capacidad de unión con lo que es tanto los gases como el oxígeno y también como el CO2. Al captar el oxígeno, esa hemoglobina va a tener un color característico que nosotros identificamos de lo que es una sangre arterial y una sangre venosa, y esto va a ser gracias al fierro, al hierro. Entonces, gracias al hierro, que es un factor importante en la constitución de la hemoglobina, vamos a poder transmitir o transportar lo que va a ser el oxígeno. Y el oxígeno va a pasar a través de la sangre a todos los otros órganos y va a permitir que las células se alimenten de este oxígeno para hacer su función normal. Porque acordémonos que las células tienen diferentes funciones. Las células del cerebro, las células del páncreas, las células del corazón, las células de los huesos. Entonces, en cada parte de nuestro organismo hay células. Si no tienen el combustible, que es el oxígeno, es como un carro. Si el carro no tiene gasolina, el carro no va a manejar, no va a funcionar. Si las células no tienen combustible, ¿y cuál es el combustible de las células? Uno de los combustibles es el oxígeno. Si no tienen oxígeno, no se va a producir energía, y si no tienen energía, no van a funcionar de manera adecuada. Es por eso que la anemia es un problema muy importante en el desarrollo de lo que va a ser el ser humano y sobre todo de los niños. Por eso hoy en día están criticados los países, porque si el índice de anemia está aumentando, vamos a tener problemas con respecto a ello. Y para eso vamos a entender entonces cuál es el papel del hierro. El papel del hierro va a ser sobre todo permitir la eritropoyesis. ¿Y qué es la eritropoyesis? Es la formación de glóbulos rojos. Entonces, que quede claro, si nosotros tenemos niveles adecuados de hierro, vamos a tener niveles adecuados de hemoglobina y por lo tanto nuestra sangre va a cumplir su función importante, que va a ser captar oxígeno. Si nosotros tenemos niveles bajos de hierro, vamos a tener hemoglobina disminuida y por lo tanto vamos a tener menos cantidad de oxígeno transportado a través de lo que va a significar la sangre. ¿Y eso a qué va a conllevar? Va a conllevar a que las células no funcionen de manera adecuada. Entonces, vamos a entender de manera sencilla cómo se clasifican las anemias. En la imagen vamos a ver nosotros. Esto es el cuadro resumen que nosotros deberíamos entender con respecto a este tema. La anemia, cómo se clasifica. Entonces, la anemia se clasifica entendiendo qué es la hemoglobina, entendiendo la función del oxígeno, entendiendo qué es el transporte del CO2. Las anemias se van a clasificar en dos grupos. En primer lugar, tenemos acá la disminución de la producción de la hemoglobina. Y en segundo punto, el incremento o el aumento de la destrucción de los glóbulos rojos. Entonces, cuando nosotros nos encontramos ante una persona que tiene anemia, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿esta anemia por qué se originó? ¿Por qué se originó? Se originó porque, 1, hay disminución de la producción de glóbulos rojos, o 2, está aumentándose la eliminación de los glóbulos rojos. Entonces, no solo podemos pensar, tiene anemia, ok, vaya, suplemento de hierro, aliméntese, coma más hierro, alimentos que tienen hierro, por ejemplo, las lentejas, lo que es la parte del hígado, las vísceras como el vaso, el riñón, ok. Entonces, con eso va a subir sus niveles de hemoglobina. Falso, porque si la persona está teniendo pérdidas, y las pérdidas de glóbulos rojos pueden ser por una hemorragia interna, recordemos, ¿quiénes producen hemorragia interna? Lo producen, en este caso, lo que es cáncer o tumores a nivel del aparato digestivo. Por ejemplo, un cáncer de estómago, un cáncer de colon, un cáncer de recto puede causar anemia. Lo produce a nivel de la parte ginecológica, lesiones que sangran. Esa mujer que está en una edad fértil, que tiene 24, 25, 28 años y puede tener menometorragia, que significan sangrados abundantes durante la menstruación, va a tener anemia porque tiene aumento de la pérdida. Y puede ser una mujer que está alimentándose, pero está perdiendo sangre. Las mujeres que están ya quizás en la edad de la menopausia y tienen un cáncer de endometrio, dejaron de menstruar a los 47 años y hoy día tienen 52 o 54 años y están sangrando. Esa mujer también va a tener anemia. Entonces, esto sería ¿por qué? Por la pérdida de glóbulos rojos. Pero también hay una disminución de la producción de glóbulos rojos. Hemos hablado que una de las causas es la falta de hierro.
¿Por qué? Porque si no hay hierro, no hay hemoglobina, y si no hay hemoglobina, no hay glóbulos rojos. Pero también hay lesiones o afecciones que pueden alterar la médula ósea, donde se producen los glóbulos rojos. ¿Y eso qué podría ser? Una tuberculosis, un cáncer como lo que es el mieloma, un cáncer de la sangre como son las leucemias. Y estas condiciones van a conllevar finalmente ¿qué? A que no se produzcan los glóbulos rojos, y de esta manera va a tener el cuadro de lo que es la anemia. Entonces, estamos haciendo una recapitulación del primer bloque. Estamos atendiendo qué es la anemia, cuáles son sus causas y qué efectos conlleva a entender cuáles son los puntos que tomamos que tener en cuenta con respecto a este problema. Queremos responder antes a Nancy Lozada y nos comenta: tengo hemoglobina en 7, ¿está bien? Bueno, gracias Nancy por el comentario, y vamos a mencionar algo muy importante. El valor de la hemoglobina normal, si es una zona costera, si es una zona que está a nivel del mar, se consideran los valores entre 12 a 14 gramos por decilitro. En las zonas de altura, donde hay poca presión de oxígeno, entonces necesitamos más hemoglobina para captar más ese oxígeno, y puede llegar quizás hasta 16. La hemoglobina de 7 que nos comenta Nancy está baja, es totalmente bajo los niveles normales, y estamos bajo un nivel de 10. Entonces este 7 de hemoglobina para Nancy es muy importante buscar cuál es la causa de que su hemoglobina esté baja, y para eso hay que hacer preguntas. ¿Cuál es su edad? Si tú es una persona que tiene más de 40 años o 50 años, hay que tener ojo, cuidado. Anemia en una persona más de 50 años es probablemente un riesgo para hacer cáncer o para tener cáncer. Y no queremos asustarla, sino queremos que usted tome la precaución del caso. ¿Por qué? Porque una persona de 50 años puede tener un cáncer a nivel del estómago, un cáncer a nivel del colon, y esto puede causar anemia. Puede tener un cáncer de endometrio y puede causar anemia. Si no estamos en esa edad, hay otras condiciones que pueden causar. El déficit de hierro puede causar anemia. La anemia también puede ser debido a que tiene un problema a nivel del riñón. Quizás pueda ser diabética la paciente, y la diabetes causa un problema crónico a nivel del riñón, y esto va a causar anemia, porque hay disminución de la hormona que produce, en este caso, la hematopoiesis, que es la eritropoyetina. ¿Y dónde se produce la eritropoyetina? Se produce a nivel de los riñones. Entonces, Nancy, nuestra recomendación es: hágase constantes corpusculares para ver qué tipo de anemia tiene. Si es una anemia por disminución de la producción o por aumento de la eliminación de glóbulos rojos. Este perfil, estas constantes corpusculares, nos va a ayudar a entender qué tipo de anemia tenga, y de acuerdo a ello hay que hacer estudios. Nuestra recomendación: hágase una endoscopía alta, hágase una colonoscopía. Sería bueno que nos comente en interno cuál es su edad para poder ver ello. Ahí tiene los teléfonos, tiene el WhatsApp, no duden en escribirnos, estamos encantados de poder ayudarla y orientarla en cuál es su manejo. Entonces, queremos darle en este punto el resumen de este bloque, no sin antes adelantar un poquito que vamos a hacer un análisis de la parte social del problema de la anemia. No duden en escribirnos en sus comentarios, y los invito a hacer una pausa y estar escribiendo en la misma los comentarios que tengan con respecto a ese tema que es la anemia. Regresamos con la parte social que representa el problema de la anemia. Estamos en La Hora Médica, quien les habla es el doctor Luis Pacora, y gracias por estar acompañándonos. Hola amigos de Epistre TV, soy Martina Gómez y los invito a seguirme los días viernes a las 5 de la tarde en Ponte Guapa. Un espacio para que ustedes aprendan sobre las últimas tendencias en belleza, en estética facial, corporal, y sobre todo para que aprendan a conquistar la longevidad. Y como siempre, en Epistre TV, una nueva forma de ver televisión. Bueno, estamos en La Hora Médica. El tema de hoy día, 9 de abril del año 2019, es la anemia como primer bloque. Y queremos cerrar este primer bloque analizando un poquito cuál es la problemática social que trae la anemia. Hoy en día escuchamos de que en nuestro país, hablamos de Perú, hay un problema con la anemia. ¿Por qué? Porque la incidencia ha incrementado, hay campañas para ver la anemia, y tenemos que entender algo muy importante. Siempre recordar la imagen que estamos nosotros proyectando. La célula es como un carro. Si el carro no tiene combustible, no va a andar. Por ejemplo, imagínese que usted tiene un carro para hacer un transporte,
usted es un comerciante y tiene que llevar sus productos, ¿para qué? Para que sean vendidos. Si usted no tiene la movilidad, entonces su negocio no va a funcionar. Igualito con nuestro cuerpo. Si nosotros no tenemos el combustible para nuestro carro, entonces nuestras células no van a funcionar. Y esto va a afectar más ¿a qué? A los niños. Y por eso vamos con la primera noticia. Vamos a ir comentando con ustedes lo siguiente. Miren lo que dice acá. Perú, anemia. Solo en Lima, hablamos de la capital, solo en Lima, cerca de 170.000 niños viven con este problema. Entonces es importante tener en cuenta esta información. ¿Por qué? Porque si nuestros niños no están con niveles de hemoglobina adecuada, entonces lamentablemente, acordémonos de la imagen de nuestro carro, y nuestro carro tiene algunas funciones que hacer. Si nosotros somos comerciantes, somos transportistas o lo que seamos, si nosotros no estamos funcionando bien, no vamos a conseguir que esta empresa crezca. Vamos a los niños. Si los niños no tienen niveles adecuados de hemoglobina, ¿qué va a pasar? En primer lugar, no van a crecer. ¿Por qué no van a crecer? Porque no van a tener la energía para hacerlo. Segundo punto, muy importante, de nuestro organismo, ¿quién recibe más hemoglobina, más sangre? Nuestro cerebro. Si nosotros no tenemos adecuado nivel de hemoglobina, entonces nuestras células, nuestras neuronas no van a funcionar. ¿Y esto qué va a pasar? Va a pasar que los niños tengan sueño, estén cansados, no funcionen, no aprendan y por lo tanto vamos a tener que el índice de desarrollo social va a ser malo. Porque esos niños que tienen anemia y que tienen hoy día 4, 5, 6 años, mañana más tarde van a ser adolescentes y jóvenes y van a llegar a tener la parte de un desarrollo malo, un desarrollo no adecuado y no van a ser competitivos. Y lamentablemente vamos a condenarlos a no tener las oportunidades que deberían tener. Y esto no afecta solo a esas familias que tienen estos niños o estos adolescentes que en el futuro serán los hombres del mañana. Va a afectar a la sociedad. Porque si nosotros hacemos hoy en día pruebas para ver nuestro nivel educativo y comparamos entre los países de la región de Latinoamérica, por ejemplo, y vemos que nuestros índices de respuesta en materias como matemática, lenguaje, comprensión de lectura están mal, entonces el problema también basa en la parte fisiológica. Pacientes con anemia, 170.000 niños con anemia, van a ser 170.000 personas que en el futuro no van a tener las oportunidades para avanzar. Y hablemos como país. Desarrollo humano es lo que nos diferencia de países desarrollados de países en vía de desarrollo. Si yo no tengo nivel de educación adecuada, no tengo estilo de vida saludable, adecuado, y sobre todo no tengo un desarrollo económico que me permita solventarme, lamentablemente vamos a hablar de que el país va a seguir siempre, para no ser malos, en desarrollo, en vías de desarrollo. Entonces tenemos que cambiar eso. Vamos con la siguiente noticia. La ONU, la Organización de las Naciones Unidas, menciona el 50% de la anemia en el Perú es por déficit de hierro. Entonces, muy importante esto. Hemos entendido, y quiero que la reflexión de este día sea que la anemia tiene dos causas. Una es la disminución en la producción de los glóbulos rojos y otro es el aumento de la eliminación de los glóbulos rojos. Pero ojo, el 50% de la anemia es por falta de hierro. Entonces es algo que no solo, y esto lo vamos a discutir en el último bloque, porque hicimos una encuesta en la semana y esta encuesta la vamos a comentar, pero esto no es solo del gobierno, que tiene mucha responsabilidad, y eso sí, tiene mucha responsabilidad porque el gobierno tiene que velar por cada uno de nosotros. No quizás dándonos los nutrientes, que sería lo mejor, pero por lo menos informando estos datos. Si nosotros tenemos que el 50% de las causas de anemia en el Perú se deben a la falta de hierro, entonces mejoremos el nivel de nutrición. Lamentablemente, nuestros alimentos que estamos acostumbrados a tomar, por ejemplo, en la mañana quizás un jugo, tomar un pan con mantequilla, ni la mantequilla, ni el pan, y mucho menos el jugo, que puede ser un jugo de naranja quizás, no nos va a dar el nivel de hierro que necesitamos, porque el pan y la mantequilla no tienen hierro. Entonces es muy importante tomar en cuenta esta información.
qué nos alimentamos, qué comemos. Entonces hemos entendido que el hierro nosotros lo vamos a tener de acuerdo a nuestras ingestas. Si no consumimos hierro, no producimos hemoglobina, y si no producimos hemoglobina, no tenemos combustible para nuestras células y por lo tanto no nos desarrollamos. Importante, 50% de las causas de anemia podrían ser controladas ¿con qué? Con lo que es la parte de mejorar el nivel de hierro. La siguiente noticia que tenemos nosotros es el Ministerio de Salud y los gobiernos locales, y es muy importante, hay que aplaudir la parte de las iniciativas, están trabajando para luchar contra la anemia en Lima y Callao. Dice la ministra de Salud Zulema Tomás González, junto a alcaldes de distritos, sobre todo por ejemplo de Lima Metropolitana y el Callao, han comprometido a lo que es trabajar en este tema muy importante. Entonces es entender de que las autoridades tienen que trabajar en este punto. Porque si nosotros no trabajamos en este punto, lamentablemente la población no está informada. La población muchas veces no vive, sobrevive. Si tenemos sueldos malos o lo que es un índice de vida bajo, tenemos falta de educación para la nutrición, lamentablemente vamos a tener problemas que van a conllevar a que nuestros niños, que son los principales que van a ser afectados por este problema, no se desarrollen, no aprendan y no tengan la oportunidad que nosotros tendríamos que ofrecerles. La siguiente noticia, que es también importante entender, es los resultados de la encuesta demográfica de salud familiar, que son las encuestas ENDES, en el 2018, es decir, hace un año, muestran que el Perú tiene una situación de vulnerabilidad frente a la anemia. Entonces, actualmente esta enfermedad representa por la falta de hierro y ataca casi al 43.5% de los niños. Imagínense, la mitad de nuestros niños están expuestos. Y esto es un punto que se puede trabajar a través del programa de Niño Sano. Hemos entendido que a partir de los 6 meses los niños ya empiezan a tener dientes y que la lactancia materna ha sido muy importante, sobre todo promoverla, pero también hay que promover la alimentación del niño. Porque muchas veces decimos, perfecto, ya el niño está comiendo, ¿qué vamos a darle? Dale la papilla. Entonces dale la papilla de camote, dale la papilla de manzana, dale la papilla de durazno. Y está muy bien porque está alimentando, está aprendiendo a caminar, a comer, pero esto está dándole los requerimientos que necesita de hierro. Entonces hagamos una pregunta y digamos, ¿estamos alimentándonos? En el colegio estamos aprendiendo cuáles son los alimentos que nos dan hierro. Acá tenemos en Epice TV un programa que es una licenciada en nutrición y que cada semana nos comparte sobre lo que es la parte de los elementos o los alimentos que tenemos que tomar en cuenta. Así que encantado, a través de los teléfonos y el WhatsApp que ustedes tienen en las pantallas, van a poder ustedes comunicarse y vamos a poder también trabajar sobre esto. Porque si tenemos una población educada, vamos nosotros a poder mejorar y evitar este problema. La siguiente noticia que vamos a compartir va a ser como esta. La anemia afecta, esto es muy importante y quiero que lo tengan en cuenta. Lean este párrafo. Afecta el desarrollo psicomotor y cognitivo en la primera infancia. Y si nosotros no corregimos esto en la primera infancia, esto es como el cáncer. Y van a disculpar que siempre hablo del cáncer porque mi especialidad es ser cirujano oncólogo. Si nosotros no damos el manejo adecuado en el primer acercamiento con el paciente, igual va a ser la anemia. Si nosotros no corregimos la anemia desde la infancia, ya perdimos la batalla. ¿Por qué? Porque ese niño, porque la capacidad cerebral, y esto no es un comercial, porque hemos escuchado en la televisión, el desarrollo del cerebro se da hasta los 6 años. Bueno, son informaciones ciertas. Y si nuestros niños que están en pleno desarrollo del cerebro no tienen el combustible, no tienen la capacidad para que ese cerebro se desarrolle, entonces ¿qué va a pasar? No van a aprender, no van a estar atentos, no van a captar las oportunidades que le da la vida y por lo tanto van a estar condenados a tener niveles de vida que no son los adecuados para una persona. Tenemos que tomar en cuenta ello. La siguiente noticia para compartir, que también vamos a tomar en cuenta esto, es importante con respecto a la incidencia de la enfermedad está elevándose. Miren ustedes acá, Lima Metropolitana aumentó 2 puntos porcentuales en lo que significa la anemia. Hemos dicho que casi 170.000 niños tienen este problema de lo que significa la anemia. Hablamos de la encuesta ENDES que la anemia
y escuchen esto, a diferencia de la desnutrición crónica, está presente en todos los estratos. Porque hemos dicho, la desnutrición está asociada sí a la falta económica. Pero ojo, tanto estratos superiores como inferiores, porque tienen anemia, porque no saben alimentarse. Porque nuestra dieta está basada generalmente en carbohidratos. Solemos combinar dos tipos de carbohidratos, arroz y papa. Y en la mañana en el desayuno pan. Y pan, arroz y papa lamentablemente no nos dan hierro. Y las cantidades que necesitamos no están en el arroz, en la papa y en el pan. Entonces es importante entender ello. Pensamos que cuando nosotros en la mañana tomamos desayuno, ok, un pan con mantequilla, perfecto, soluciona el problema. Estamos mejorando o atacando nuestra sensación de hambre, mas no estamos alimentándonos adecuadamente. Bueno, entonces, estas son algunas de las noticias que hemos querido compartir. Los invitamos a que nos acompañen en nuestro siguiente bloque, donde vamos a aprender temas sobre anatomía. Pero igual, cualquier duda con respecto a las preguntas de la anemia, encantados estamos. Estamos en La Hora Médica, soy el doctor Luis Pacora y los espero en el siguiente bloque. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Laura Castillo y me encuentro muy feliz de reencontrarnos en esta segunda temporada de Para Gente Grande. A partir de este miércoles 10 de abril a las 6 de la tarde retornamos y agradecemos que nos hagan ingresar a sus hogares. Aquí por supuesto en Epistre TV, una nueva forma de ver televisión. Bueno, estamos en nuestro segundo bloque. Queremos agradecer los saludos desde Inglaterra y sobre todo también de la parte de Canadá. Gracias por los saludos. Antes no queríamos dejar de lado a la pregunta de Amaris Baptista, que nos dice: paciente mujer de 45 años, hemoglobina 14.6. Tiene triglicéridos en 100.66, bilirrubina directa 0.26. Bueno, estos estudios, estos análisis, como usted ha visto en sus valores referenciales, están normales. No hay un valor elevado ni la bilirrubina. La hemoglobina está en 14.6, es un nivel adecuado. Entonces sería importante, si esto lo han hecho de manera preventiva, perfecto, los exámenes están bastante bien. Los triglicéridos no están elevados, están en 166, pero si lo han hecho porque tiene usted algunas molestias, sería importante saber un poquito más de la información, porque han pedido un hemograma, que vamos a ver esto en el siguiente bloque, cuáles son las terminologías que hay que entender, pero queremos no dejarla con la inquietud y decir que estos resultados que nos ha enviado están dentro de los parámetros normales. Bueno, en este bloque vamos a entender algo muy importante. Vamos a hablar sobre la anatomía del hígado. Así que quiero que me acompañen en las pantallas y vamos nosotros a ver lo que es la anatomía del hígado y por qué entender este órgano, que es glándula también, porque esto nos va a ayudar a entender futuros programas donde vamos a hablar sobre el cáncer de hígado. El hígado, en primer lugar, es el órgano interno más grande del organismo. Representa casi el 3% del peso corporal del adulto. Entonces, si nosotros hablamos dónde se localiza el hígado, vamos a entender que el hígado se encuentra en este nivel, en la parte derecha de nuestro abdomen. Esto se conoce como el hipocondrio derecho. Entonces, es muy importante entender ello. Otro punto importante es, según Longmar, el hígado es considerado como un órgano hostil debido a que en este se asientan problemas dentro de lo que significa el cáncer, como la metástasis. También hay infecciones y cuando uno hace una cirugía a este órgano, es muy probable que el sangrado sea bastante evidente y por eso nos trae problemas en la parte quirúrgica. Queremos también acompañar y que nosotros entendamos lo que es la parte de la historia del hígado, de lo que es la anatomía o el estudio de la parte de la cirugía hepática. Algo muy importante, por ejemplo, que lo dijo Bismuth, es que el conocimiento adecuado de la anatomía nos va a permitir hacer una cirugía adecuada del mismo. Y es por eso que nosotros queremos compartir en este momento información que debemos tener en cuenta. Como parte de la historia, hay que mencionar que ya en el tiempo después de Cristo hablamos de Galeno, y estamos hablando prácticamente en el 130-200 años. AC significa en inglés after Christ, entonces después de Cristo. Hemos mencionado de que el hígado ya había sido descrito. Obviamente que en animales, porque en el tiempo de Galeno no se podría hacer disecciones en seres humanos. Y esto lo hablamos en nuestro primer programa, que pueden ustedes verlo en YouTube. Recuerden que todos los videos están en lo que es la parte de la página de Epistre TV,
pueden encontrar los programas anteriores que hablamos sobre lo que es la parte de la historia del cáncer, en el capítulo o en el programa número 1, y encantado de poder ustedes ahí recordar un poco la historia. Pero sigamos hablando un poco del hígado. Entonces hemos visto que Galeno hace la descripción de la que es la parte del hígado, pero miren ustedes cuántos años pasaron. 1597, es decir, más de 1000 años para que Gleason hable sobre lo que es la topografía de los vasos dentro del hígado. Más de 1000 años. Posteriormente, miren, en 1784, von Haller hablamos sobre lo que es la parte de... Se describió la superficie externa del hígado, y esto fue en el año 1784. Posteriormente, miren, casi 100 años después, en 1874, Langebach habla sobre lo que es las resecciones hepáticas con éxito. Miren ustedes cuántos siglos, casi 2 siglos atrás, estamos hablando que ya se hacían resecciones hepáticas. Pero algo muy importante y un año que hay que mencionar fue 1888, Rex. Rex es uno de los primeros que describe los vasos intrahepáticos, y esto fomenta el adecuado conocimiento de lo que es la parte anatómica del hígado. A partir de ese momento pasa algo que nosotros tenemos que remarcar en la historia, y es porque en 1898 Cantil, y es muy importante, porque si hablamos de hígado, hablamos de lo que es Cantil. Entonces, Cantil, ¿qué hace? Distribuye en una línea imaginaria al hígado, y tenemos un hígado derecho y un hígado izquierdo. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esto nos permitió, en caso de la cirugía hepática, preservar hígado. En caso del trasplante hepático, saber que si tenemos un hígado derecho y un hígado izquierdo, las personas podían donar y seguir sobreviviendo, porque el hígado, una persona sin hígado no vive. Una persona tiene 2 riñones, si le quitamos uno, vive. Una persona tiene 2 pulmones, si le quitamos uno, puede vivir. Una persona solo tiene un hígado, le quitamos el hígado, no vive ni un minuto. El hígado cumple una función muy importante. Entonces, gracias a Cantil, se entendió que el hígado tenía lo que es la parte derecha e izquierda, y fue en 1954, es decir, prácticamente no ha pasado ni 100 años, que Coinaud permitió entender algo mucho más específico, que el hígado tiene segmentos, y estos segmentos del hígado los permitió hacer cirugías mucho más específicas ante problemas. Con lo que es la parte, y esto quiero que ustedes entiendan, miren ustedes, hablamos en un inicio de lo que era el saco vitelino. Entendamos que el saco vitelino es la parte embrionaria, y miren ustedes los intestinos cómo salen del organismo, y vamos a enfocarlos acá. Si ustedes se dan cuenta acá, tenemos nosotros el hígado que está en desarrollo, tenemos en este punto lo que es el estómago, y el intestino ha salido por el cordón umbilical, es decir, los recién nacidos y sobre todo el feto tiene una hernia umbilical, porque los intestinos salen del organismo. ¿Por qué? Porque han crecido, están creciendo, y el espacio que está en la cavidad es pequeño, entonces no permite el desarrollo adecuado. El hígado sigue creciendo, y esto va a hacer que el estómago rote. El hígado crece, hemos dicho que se localiza en la parte derecha del organismo, y esto hace que el estómago vaya rotando. Y esta rotación que hace el estómago va a permitir entender lo que es la parte anatómica. Si ustedes se dan cuenta en la imagen, y quiero enfocarlo porque esto nos va a permitir en un futuro entender algo muy importante. Si ustedes se dan cuenta, acá está el estómago, y detrás de este estómago se va a encontrar el páncreas. El páncreas es un órgano retroperitoneal, está detrás del estómago. Por eso cuando uno quiere hacer la cirugía del páncreas, uno tiene que movilizar el estómago. Entonces esta imagen nos permite un poco ver cómo es la disposición final ya en el niño y en el adulto, por el crecimiento del hígado, cómo se ha organizado el estómago y las diferentes estructuras del organismo. Bueno, entonces hemos entendido de esta manera cómo esto ha influenciado en la disposición del hígado. Y finalmente vamos a entender cómo se clasifica la anatomía hepática. Si vemos en pantallas, en la anatomía hepática tenemos 2 clasificaciones. Uno que es la morfológica, es decir, cómo se ve el hígado, cómo nosotros lo entendemos, y esto nos ayuda a entender la parte anatómica superficial. Pero algo muy importante que permitió hacer la cirugía con éxito hoy en día del hígado es la anatomía funcional. ¿Cómo funciona el hígado? Y eso fue gracias a Cantil que mencionamos, que permitió entender que hay un hígado derecho y hay un hígado izquierdo. Y esto ha sido algo fundamental para poder hacer cirugía hepática.
En la parte morfológica hay que entender algo muy importante. Nosotros cuando vemos la anatomía del hígado vamos a ver un ligamento que divide el hígado en dos estructuras importantes, y este ligamento es el ligamento prácticamente falciforme, como vemos en pantalla. Nosotros vemos en pantalla, tenemos acá nosotros el ligamento falciforme y tenemos ahí que hay una estructura hacia la izquierda y hay una estructura hacia la derecha del ligamento falciforme. Entonces estos van a ser ¿qué? Los lóbulos. Tenemos el lóbulo izquierdo hacia la izquierda, el lóbulo derecho hacia la derecha, y quien divide eso es el ligamento falciforme. Esto es la anatomía morfológica. Esto es lo que nosotros conocemos en anatomía morfológica. Pero esto no es viable para hacer una cirugía, porque si nosotros vemos, hay una desproporción entre la parte izquierda y la parte derecha. Imagínense que tienen un problema en el lóbulo derecho y nosotros sacamos todo el lóbulo derecho. El lóbulo izquierdo es insuficiente y el paciente podría morir. Por eso es muy importante lo que dijo Coinao en un momento, porque gracias a eso entendimos de que el hígado es derecho izquierdo y nosotros de eso podemos hacer una cirugía. Es por eso que la anatomía que nosotros usamos y nosotros ahora como médicos transmitiendo esta información es la anatomía funcional. Porque la anatomía funcional es la que nos permite hacer cirugías y nos permite que el paciente pueda soportar un procedimiento que al final le puede salvar la vida. Porque si hablamos de un cáncer de hígado o hablamos de un trasplante hepático, es muy importante conocer la anatomía, porque solo así vamos nosotros a poder de esta manera ayudar a la persona y que ella pueda sobrevivir. Entonces es muy importante entender este tema de lo que es la anatomía morfológica del hígado. Y la anatomía funcional se va a basar en ¿qué? Se va a basar en lo que es la parte entender cómo funciona el hígado. Nosotros en la anatomía funcional vamos a tener lo siguiente. La anatomía funcional se va a basar sobre todo, miren, desde el año 1898. Mencionamos que en 1888 Rex hizo la primera resección hepática con éxito. Pero sí, digamos unos 10 años después, en el año 1898, se pudo distribuir la parte de lo que es la estructura funcional del hígado en base a los vasos sanguíneos. Y esto es muy importante, porque en 1953 nosotros vemos acá lo que dijo en un momento Coinao. El hígado, y quiero que ustedes vean esta imagen, el hígado se distribuye en segmentos. Entonces cada segmento es una unidad funcional del hígado. Y esto es un conocimiento muy importante que ha permitido de que hoy en día procesos como lo que es el trasplante hepático, procesos como es la resección de metástasis, que es cáncer, a otra parte de donde se originó, por ejemplo un cáncer de estómago que manda lesión al hígado, un cáncer de recto que manda lesión al hígado, se puede hacer resecciones de estas metástasis o estos implantes de cáncer sin necesidad de exponer la vida del paciente. Es por eso que este concepto, miren, estamos hablando de 1953, mencionamos acá 1953, el concepto de la morfología y sobre todo de la anatomía funcional del hígado cambió, y eso nos ha permitido hoy en día tener cirugías con mayor éxito y con mayor sobrevida. Entonces hemos querido compartir un poquito para que entendamos nosotros que el hígado, como ven ustedes en la línea, se divide en un hígado derecho y en un hígado izquierdo. Y esto fue gracias a la contribución de Coinao. Muy importante este concepto, ¿por qué? Porque si nosotros comparamos esta imagen que estamos viendo ahorita en pantalla con la imagen que hemos visto en lo que significa la anatomía morfológica, vemos que la anatomía funcional nos permite dividir a un hígado prácticamente equitativo. Un hígado derecho, un hígado izquierdo que van a permitir trabajar al unísono y permitir la sobrevivencia. Porque si yo hago una resección quirúrgica, que significaría sacar la mitad del hígado, y eso se conoce como hepatectomía, que puede ser derecho o izquierda, entonces el paciente puede sobrevivir. En cambio, si nosotros hacíamos y el ligamento falciforme está en este nivel, y vemos lo que es el lóbulo izquierdo y el lóbulo derecho, si yo saco el lóbulo derecho, prácticamente el paciente no podría sobrevivir. Entonces estos conceptos son importantes, esta información es importante, porque si hay un paciente que tiene una enfermedad como lo que es la quistes hidatídicos o la hidatidosis, que no es cáncer sino es un parásito que se localiza en partes como el hígado, si tenemos un cáncer de hígado que nació en el hígado, si tenemos lo que es la parte de una metástasis hepática, estos conceptos son importantes entender,
Por eso en este bloque hemos decidido hablar un poquito sobre lo que es la parte de la anatomía hepática. Bueno, los invitamos al corte. No se olviden escribirnos en las preguntas que ustedes tengan dudas. Hemos hablado de la anemia. Hoy día hemos conocido un poquito un órgano muy importante que es el hígado. Y los invitamos a que nos acompañen en el tercer bloque, donde hablaremos alguna terminología a entender. Estamos en la hora médica por Episte TV. Hola amigos, soy Melissa Vega Tomasto, nutricionista, y los invito cada lunes a las 4 de la tarde para hablar de temas de salud y nutrición en nuestro programa Aliméntate Bien, Vive Mejor, por Episte TV, una nueva forma de ver televisión. Bueno, seguimos con nuestro tercer bloque y ahora hemos decidido en este bloque ayudar a las personas a entender términos que son importantes conocer. El tema de hoy día ha sido la anemia. En nuestro bloque 2 hemos hablado sobre lo que es la parte del hígado y vamos a hablar términos que son importantes a entender. Para esto hay que hablar sobre lo que es la parte del hemograma. Entonces, ¿qué es hemograma? Hablamos de hemograma a un análisis de sangre. El hemograma es un análisis de sangre. Prácticamente hemos entendido que la parte hemo significa sangre y grama significa gráfico o lo que es la parte de un esquema. Es ver el esquema de la sangre. Entonces el hemograma es un estudio que nos permite analizar la sangre. ¿Y qué tenemos en la sangre? En la sangre tenemos dos componentes, el plasma y los elementos formes. ¿Y cuáles son los elementos formes? Son los glóbulos rojos, son los glóbulos blancos y son las plaquetas. La alteración de estas tres estructuras van a causar enfermedades. Por ejemplo, ¿cómo se llama la condición donde los glóbulos rojos están bajos? Anemia. Hoy día hemos hablado sobre ¿qué? Sobre la anemia. ¿Cómo se llama la condición donde los glóbulos rojos están elevados? Se llama eritrocitosis, que es otro problema. Podría causar una enfermedad que se llama la policitemia, que hasta en muchos casos se podría considerar como un tipo de cáncer. Entonces, la alteración del nivel de glóbulos rojos, ya sea hacia abajo o hacia arriba, no es normal. Glóbulos blancos. Los glóbulos blancos son los glóbulos que hacen la defensa. Cuando están elevados, pueden significar, en un caso de infección, una sepsis, porque los glóbulos blancos se van a elevar para defender el organismo. Y cuando están bajos, se puede hablar de una leucopenia. Penia significa bajo. Leuco, blanco, blanco, bajo, leucopenia. Entonces, en este caso, estamos hablando sobre que hemos encontrado cuadros como esto. Entonces, cuando están bajos en una leucopenia, podrían ser porque han disminuido lo que es la parte de su producción a nivel de la médula ósea. Las plaquetas, que es el tercer elemento, cuando están disminuidos se conoce como plaquetopenia. Hemos dicho que penia estamos hablando cuando está bajo, plaqueta, plaquetopenia. Y esto puede causar sangrado porque las plaquetas tienen que ver con la coagulación. Y cuando están elevados se conoce como trombocitosis. Y la trombocitosis es un cuadro donde las plaquetas están elevadas y pueden obstruir los vasos sanguíneos y esto causar hasta infarto o cuadros de isquemia en cualquier órgano. Entonces es muy importante. Vamos al siguiente término, perfil de coagulación. ¿Qué es perfil de coagulación? El perfil de coagulación es otro análisis de sangre. ¿Sirve para qué? Para evaluar cómo está nuestra función ante los sangrados. Todo esto se conoce como hemostasia. Hemo, sangre. Acordémonos que la palabra hemo significa sangre. Estasia significa detención. Entonces la hemostasia es el cuadro mediante el cual nuestro organismo se defiende para evitar los sangrados. Cuando usted está caminando por la calle y lamentablemente cae o tropieza y se raspa la mano o se raspa el hombro o se raspa lo que es la rodilla, eso le va a causar un sangrado, pero su organismo hace una costra y esa costra está dentro de lo que significa todo el cuadro de la hemostasia. Para ver que nosotros estamos defendiéndonos de estos traumatismos y no sangremos, tiene que estar activo nuestro perfil de coagulación. El perfil de coagulación incluye estudios como que lo que va a ser el TP, que es el tiempo de protombina, el TTP, que es el tiempo parcial de tromboplastina, y va a indicar también el tiempo de sangría. Estos elementos van a evaluar cómo funcionan los factores de coagulación y cómo están funcionando nuestras plaquetas. Otro término, hemoglobina.
Hemos hablado hoy día sobre la anemia y ahora estamos entendiendo qué es la anemia. Es cuando esta proteína, conocida como hemoglobina, esta proteína está disminuida. Entonces, ¿la hemoglobina qué es? Es la proteína que se encuentra dentro de los glóbulos rojos. Pregunta, ¿cuál es la función de la hemoglobina? La función de la hemoglobina es captar oxígeno y captar CO2. El oxígeno, ¿para qué? Cuando esté en los pulmones lo capta, como vimos en el video inicial, para soltarlo a las células y acuérdense, combustible para que funcione. ¿Y qué hace con el CO2? Lo capta y cuando llega al pulmón, ¿qué hace? Con la exhalación botamos el CO2. Entonces la hemoglobina es una proteína. ¿Y cómo se constituye la hemoglobina? Con fierro. Si hay fierro, hay hemoglobina. Y si hay hemoglobina, nuestras células funcionan. En los niños, ¿para qué es importante una adecuada hemoglobina? Para que funcione el cerebro. Si no funciona el cerebro, vamos a tener niños que no van a poder desarrollarse. Y si no se desarrollan, hablamos de un país subdesarrollado. Siguiente tema, plasma. ¿Qué es el plasma? Hemos hablado en el momento de hemograma que la sangre está formada por dos elementos. Los elementos formes, que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Y ahí está el otro elemento, el plasma. ¿Qué es el plasma? Es la condición líquida de la sangre. Es muy importante entender ello. Entonces el plasma es el elemento líquido de la sangre y dentro de ese elemento están sumergidos los elementos formes, que son ¿cuáles? Son los glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Otro término a entender, grupo sanguíneo. ¿Qué es el grupo sanguíneo? El grupo sanguíneo es algo muy importante, es la especificación de cómo está nuestra sangre. Cada nosotros tenemos un grupo diferente. Los grupos sanguíneos son la parte que nos diferencia, que es la parte inmunológica que nos dice, ok, somos de tal grupo o no. Los grupos sanguíneos se clasifican en el grupo O, en el grupo A, en el grupo AB, en el grupo B. Y hay un factor que también se asocia, que es el factor RH, que puede ser positivo o negativo. Es por eso muy importante entender qué grupo sanguíneo tiene una persona en el momento de hacer una transfusión. Porque no es que yo, porque tengo ahorita, y ahorita estamos sabiendo de lo que es la parte, hay un programa, un proyecto que es la parte de la donación de sangre. Hay que entender que muchas personas no tienen el mismo grupo sanguíneo. El grupo sanguíneo universal es el O positivo, pero por ejemplo un grupo sanguíneo O negativo es bastante infrecuente, lamentablemente, y por eso ante un sangrado es muy importante tener un banco de sangre y sobre todo tener donaciones, como es la campaña, y le aplaudimos la campaña que está haciendo hoy en día. ¿Por qué? Porque es muy importante donar sangre. Otro elemento, médula ósea. ¿Qué es la médula ósea? Entendimos, es el lugar principal donde se forma ¿qué? Los glóbulos rojos. La médula ósea también es un lugar donde se originan algunos tipos de cáncer. Es muy importante entender que la leucemia se origina en la médula ósea. El mieloma se origina en la médula ósea. Las enfermedades como las infecciones crónicas, como la tuberculosis, puede afectar la médula ósea y esto va a causar una disminución de los glóbulos rojos, que se conoce como anemia, una disminución de las plaquetas, que se conoce como plaquetopenia, y una disminución de los glóbulos blancos, que se conoce como leucopenia. Importante tener en cuenta ello. Cuando las tres series, glóbulos rojos, blancos y plaquetas, están disminuidos, eso se conoce como pancitopenia. Finalmente, linfocitos. ¿Qué son los linfocitos? Son un tipo de células que se encuentran dentro de los glóbulos blancos, del grupo de los glóbulos blancos, que su función está relacionada a la inmunidad. Hay dos tipos de linfocitos, los T y los linfocitos B. Estos linfocitos van a tener una función muy importante en el proceso inmunitario. Bueno, quiero que me acompañen en el último bloque. Vamos a hacer una pausa y el último bloque vamos a discutir lo que fue la encuesta para ya despedir este programa. Nuevamente les doy las gracias por estar acá acompañándonos. No duden en hacer sus preguntas. Estamos en La Hora Médica. Soy el doctor Luis Pacora Camargo y estamos por Epistre TV. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Laura Castillo y me encuentro muy feliz de reencontrarnos en esta segunda temporada de Para Gente Grande. A partir de este miércoles 10 de abril a las 6 de la tarde retornamos y agradecemos que nos hagan ingresar a sus hogares. Aquí, por supuesto, en Epistre TV, una nueva forma de ver televisión.
Bueno amigos, la verdad que la hora ha pasado bastante rápido, pero no queremos dejar de lado nuestro último y cuarto bloque, en donde vamos a responder la pregunta de la semana. Hemos hecho una pregunta en la semana relacionado al tema del día de hoy. El tema ha sido sobre la anemia y la pregunta que hicimos en redes sociales fue algo muy importante. ¿De quién es la responsabilidad de la anemia? ¿De quién nosotros hoy día podemos decir por qué tenemos los índices elevados de la anemia? ¿Quién es el responsable del incremento de la anemia en el país? Las preguntas fueron, en este caso, distribuidas en redes sociales y las respuestas han sido varias y agradecemos la participación de las personas. ¿Por qué? Porque nos ha ayudado a entender un poco el problema. Algunas personas han respondido, bueno, la responsabilidad está en el gobierno, dado que no están dando una educación adecuada con respecto a la alimentación. Por otra respuesta vimos, la responsabilidad está en los padres de familia. ¿Por qué? Porque no están cuidando o no están viendo qué alimentos están consumiendo los niños. Otro punto mencionaba, la responsabilidad es de todos. ¿Por qué? Porque no solo el gobierno está haciendo su labor, sino también los padres de familia y las personas no estamos enterándonos hoy en día con la tecnología que tenemos a la mano para poder informarnos qué alimentos pueden ayudarnos para la anemia. Bueno, entonces nosotros queremos indicar de que esta respuesta es abierta, pero también entendemos que la anemia es un problema de todos. Respondemos a esta pregunta, ¿por qué? Porque no solo es decisión del gobierno, que tiene una razón muy importante, porque tiene que velar por lo que es la salud de la población. Pero también ahí viene un punto muy importante, nuestra actitud. Si nosotros no tenemos la actitud, en primer lugar, de entender, sobre todo en los niños, que la anemia causa un desarrollo psicomotriz lento o una disminución de su desarrollo psicomotriz, estamos condenando a nuestros niños a no tener las oportunidades en el futuro que debían tener. Es una responsabilidad también de los padres de familia, porque no solo ser padre significa darle el sustento económico y con ello ya hicimos de más. No, hay que saber qué están comiendo los niños. Es una función de los educadores, porque en el colegio se debe también fomentar lo que es la parte de la educación nutricional. En el colegio debemos nosotros explicar a los niños, ver la lonchera del niño, porque esto va a permitir de que nosotros entendamos de qué es lo que está comiendo ese niño y por qué no está desarrollando o entendiendo la clase. Es un problema de las personas jóvenes y adultos. ¿Por qué? Porque ya somos más independientes y también tenemos la obligación de enterarnos qué debemos comer, qué nos hace bien y qué no nos hace bien. Hemos entendido en el bloque número 1 que la anemia es una condición que se debe a dos problemas: disminución en la producción de glóbulos rojos y aumento o incremento de la eliminación de glóbulos rojos. Cuando estemos ante una hemoglobina en valores inferiores a lo normal, por favor hagamos la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? No solo demos hierro, porque recordemos que un cáncer, que un problema renal, que un problema de parásitos, que un problema de tumores a nivel de la médula, que una infección crónica como la tuberculosis o algunos otros más, en este caso enfermedades, pueden terminar causando anemia y no solo el consumo de hierro va a ser la solución. Muy bien, con esto hemos llegado al final de este programa. Nuevamente les doy el agradecimiento de que nos hayan acompañado un día más en este su programa. Agradecemos a las personas que han estado comentándonos en redes sociales. Estamos mencionando de que las redes quedan abiertas toda la semana, así que los invitamos a que sigan consultando, escribiéndonos. Este programa es para y por ustedes y es muy importante romper esos paradigmas en cuanto a la medicina. Queremos de que el concepto de hoy día quede claro, que la anemia no es una enfermedad, sino es una condición que tiene muchas causas que hay que investigarlas, que no solo es el déficit de hierro. Llamemos la atención, 170,000 niños a nivel de Lima con anemia. Eso es una situación que no debe suceder. Y bueno, no se olviden también seguirnos en nuestras redes sociales a través de lo que es la página de Epistre TV. Nos pueden ver en YouTube. Si usted perdió o quiere ver otra vez el programa, lo encuentra este y los programas anteriores en la página de YouTube, que lo encuentran como Epistre TV, y busquen La Hora Médica. Así que nuevamente le damos las gracias por estar con nosotros
Quien les habla es el doctor Luis Pacora Camargo en lo que es la parte de la hora médica por Episte TV, una nueva forma de ver televisión.